Nos toca a nosotros aprender a esperar en Dios. Somos gente un poco desesperada. Nuestra humanidad es desesperada. No nos gusta esperar. En la actualidad no nos gusta esperar mucho, ¿ah? Muchas veces los varones cuando estamos en el auto esperando a la mujer, a la esposa, nos desesperamos cuando estamos dentro del auto, ¿no? 5 minutos nos parece una hora, a veces tocamos de claxon y esperamos que salga y aún no sale y es parte de nuestra naturaleza, pero vamos a ver el día de hoy cómo nosotros podemos tener un buen comienzo en Dios, cómo Dios puede ayudarnos a vivir de una forma como Dios quiere. No estoy diciendo que nos va a librar de todos nuestros problemas o dificultades, aunque la Biblia dice muchas son las aflicciones del justa y de todas ellas la librará el Señor, que el Señor permite que podamos experimentar muchas dificultades con la finalidad de que nosotros podamos ver su mano poderosa, ver la mano maravillosa del Señor cuando nosotros caminamos en fe. Y a veces va a tratar de transformar nuestro temperamento, nuestro carácter. Hay cosas en nuestra vida que aún todavía tienen que ser tocada y transformada porque tenemos cosas todavía en nosotros. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra en esta mañana. Y vamos a ver Isaías 43, 18 al 19 en la versión NTV. Dice, olviden las cosas de antaño, o sea, las cosas pasadas. Ya no vivan en el pasado. Dice la otra versión, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y es algo bien interesante lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Nosotros hace pocos días hemos pasado de un año a otro año, es increíble. Hemos pasado de un año a otro año y vemos cómo el año 2024 pasó casi así. Vemos a los niños que ya están grandes, inclusive mis hijos que yo lo veía como, ahora hasta ahorita los veo como niños, bebitos, ya el menor tiene ya 18 años, imagínense, está más alto que yo, mi hija y el otro está afuera, así que todos han crecido ya, tan grandecitos, tienen proyectos de vida, etcétera, etcétera. Pero es una experiencia maravillosa de que nosotros todavía Dios nos ha dado ese favor y esa bendición de pasar de un año a otro año. Pero muchas veces, y lo que nosotros debemos tratar de evitar es que en la mayoría de ocasiones nosotros traemos cosas del pasado hacia el tiempo presente. Cosas que debieron haber quedado enterradas en el 2024, lo traemos como un lastre al 2025. Traemos tales como trauma de repente, hemos tenido pérdidas familiares o lutos o dolor o pesares y traemos todas esas cosas como si estuviéramos muy atados al pasado, al año que ya pasó o años que ya pasaron. Algunos aún no hemos olvidado cosas que quedan atrás y queremos seguir viviendo en el pasado año, ¿no? Pero la Biblia nos enseña lo contrario, hermanos. La Biblia, ahora que estamos leyendo, no dice la palabra, olviden las cosas de antaño, o sea, no traigas a memoria la cosa del pasado. Nos está diciendo el Señor en esta palabra que nosotros debemos entender de que lo que ya pasó, ya pasó. No podemos seguir viviendo de los logros pasados o de desastres pasados que ocurrieron, sea lo uno o lo otro. No hay forma de cambiarlo. Miren, hermanos, nosotros podemos haber tenido 20 años de no haber robado ni una cosa de repente en un supermercado y justo un día se nos ocurre porque necesidad o lo que sea robamos algo y somos atrapados. Todas tus buenas cosas de 20 años atrás quedaron borrados por el tiempo presente de la cual tú actuaste. Así que no vivamos de los logros pasados ni de los problemas pasados, simplemente vivamos como Dios quiere porque no podemos cambiar nuestro pasado. Pero ¿saben qué? Podemos vivir un presente y proyectarnos hacia un mañana. No nos anclemos al atrás, vivamos como Dios quiere. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. Miren, nuestra naturaleza humana, la Biblia nos enseña que nuestra naturaleza humana fue creada a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ah? Perfectos, pero por causa del pecado nos desfiguró y se cambió esa imagen de Dios perfecta en una imagen imperfecta, con defectos, con errores, con equivocaciones, porque como humanos nos vamos a equivocar y como humanos vamos a cometer errores. El pecado desfiguró todo ello. Entonces nosotros necesitamos una intervención divina en nuestras vidas. Nosotros vamos a anclarnos muchas veces en el pasado por nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre nos va a tratar de llevar al mal camino. ¿Por qué?
Un ejemplo, desde muy pequeños a los niños nosotros no le enseñamos a portarse mal, sino siempre le enseñamos a portarse bien, porque ya tenemos grabado un chip de portarnos mal. Es parte de nuestra naturaleza humana. Así que la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 12 nos dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Ok? La Biblia nos enseña que todos hemos sido destituidos de ser semejantes a Dios por causa del pecado. A esa imagen que Dios nos creó fue desfigurada. Y nosotros también lo podemos evidenciar en nuestro comportamiento actual o pasado, que hemos sido nosotros algunos muy egoístas, egocéntricos. Hemos tenido actitudes de ociosidad o de dejadez. Hemos sido algunos llevados al vicio, otros han sido llevados a la idolatría, otros han sido llevados a hablar mentiras, a vivir una vida llena de que tengan compasión de nosotros porque nosotros somos los pobrecitos, etcétera, etcétera. El pecado es una enfermedad espiritual que siempre trae mal a nuestras vidas, siempre va a afectar de manera drástica al ser humano. El pecado cuando nosotros nos aferramos al pasado por causa de nuestra naturaleza caída, eso afectará nuestra paz, nuestra estabilidad, llenando nuestras vidas, pero de manos de temores, de estrés y de enfermedad por causa simplemente de estar viviendo en el pecado en el pasado, porque nos dejamos dominar por nuestra naturaleza caída. Y nosotros creemos que muchas veces tomamos decisiones correctas y acertadas. Las enfermedades han sido comprobados científicamente que el 80%, en algunos dicen que el 90% de las enfermedades físicas son causadas por problemas emocionales, por problemas de estrés, por problemas psicoafectivas. Y eso causa en nosotros enfermedades y nos afecta mucho. ¿Amén? Podemos cambiar nuestra dirección, podemos cambiar el camino donde estamos yendo. ¿Qué dice la palabra al respecto? En Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8, nos enseña algo bien interesante. Dice la palabra, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Nosotros creemos que somos inteligentes y así que voy a tomar decisiones inteligentes y sabias. Hermanos, tenemos una naturaleza humana y a veces somos muy impulsivos que vamos a tomar decisiones incorrectas. Por eso dice la Biblia en el verso 6 de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos. Y nuestros caminos, como está la imagen aquí de los rieles del tren, son muy torcidos. Y el único que tiene la facultad de enderezar nuestros caminos es Dios. Y dice la Biblia, Él enderezará tus sendas o tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Creemos que los logros alcanzados es gracias a nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra sabiduría. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, o sea, al contrario, teme al Señor y huye del mal. Ten temor de Dios, es decir, respétale a Dios, respeta su palabra y huye del mal. ¿Y saben qué? Todo esto, dice la Biblia, infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Y es poderoso esta parte de la palabra. Cuando tú estás en tranquilidad, en sosiego y en paz, vas a vivir una vida calmada, no en estrés, no en confusión, no en moverte de acá para allá, sino en tranquilidad, confiado en que Dios tendrá el control de tus acciones y de tu vida. Dios tendrá el control de toda tu vida y de tu familia. Pero cuando nosotros creemos que todo depende de nosotros bajo la naturaleza humana, que es imperfecta y caída, vamos a desviarnos y vamos a decir lo que Proverbio dice, camino que al hombre le parecen recto, su final es camino de muerte. Nos vamos a equivocar. Entonces, hermano, esta naturaleza humana depende totalmente de la intervención divina en nuestras vidas. No dependamos del hombre.
sino dependamos de Dios. No dependamos de nuestras decisiones egoístas, egocéntricas, centrados en nuestro dolor o centrados en nosotros mismos, sino dependamos de lo que Dios nos dice en su palabra para que todo ello pueda infundir, pueda traer en nosotros salud física y también desestrés, fortalecerá nuestros huesos, que podamos vivir bien, traerá refrigerio para nuestros huesos, tranquilidad a nuestro ser. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos enseña. Ya no tenemos que vivir en el pasado. Sí, el pasado ha pasado muchas cosas, valga la redundancia, que nos ha afectado. El presente. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el presente. Y no vivamos en el pasado, sino vivamos en su palabra. No vivamos en el pasado, sino dice, acá el Señor, su palabra lo dice, y Él te está diciendo en esta mañana, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Es decir, que cuando tú te conectas y escuchas la palabra, Dios ya está haciendo algo nuevo en tu corazón. Todo lo que tú veías, tinieblas, oscuridad, porque tuviste un pasado, un 2024 muy difícil, que quebraste todo, se quebró tu corazón, pero Dios ya está haciendo algo nuevo en ti, en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en todo. Tú tal vez no lo estás viendo, pero ya está sucediendo, dice la palabra. No se dan cuenta, dice el Señor. A veces no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque estamos agobiando debido a nuestra naturaleza humana caída. Debido a ello nos estamos agobiando y llenando de paredes alrededor, y nos estamos rodeando de dolor, de tristeza, nos estamos llenando de autocompasión a nosotros mismos. Y el Señor dice, voy a hacer algo nuevo en este 2025, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El Señor mismo nos está diciendo, y el desierto, ¿qué es cosa es? Es un lugar donde no hay nada. Es un lugar, por eso se dice desierto. No ves nada, no hay agua, no hay fuente de soda, no hay lugar donde beber, donde descansar. El desierto simplemente es calor extremo, frío extremo en las noches. No tienes nada, no brota nada. Pero dice la Biblia que cuando tu vida de repente trajiste algo del pasado y tú ves que por causa de tu pasado, los problemas que tienes, tú ves un futuro incierto, un futuro lleno de ansiedad y angustia y preocupación, Dios te está diciendo que Él está abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados donde no hay oportunidad de ríos, donde uno estaba totalmente solo. Dios está abriendo un río para ti. Dios es el mejor amigo, el mejor compañero en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos amó tanto, que dio su propia vida, y el Padre dio a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él nos ama tanto que hoy te dice que estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Deberíamos darnos cuenta, hermanos, de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, y a veces no nos damos cuenta. Otros se dan cuenta. No nos damos cuenta que hemos prosperado, pero otros se dan cuenta. No nos damos cuenta que ahora sí sonreímos, pero otros se dan cuenta. No nos damos cuenta de que ahora vivimos más en tranquilidad y en paz, pero a veces otros se dan cuenta y nosotros no. Y te preguntan, oye, te veo distinto, porque Dios está haciendo algo en tu vida. Y tu corazón, que estaba seco, ahora está brotando como río de agua viva del Espíritu Santo. Algo está haciendo el Señor en tu vida y en tu familia. No te sigues a la mano poderosa de Dios. Ahora, y debido a esa naturaleza, nosotros queremos apelar a poder llorar, a poder seguir nuestro camino, porque somos humanos. Pero Dios dice algo bien interesante en Ezequiel capítulo 36, verso 27. Nos dice la palabra algo maravilloso. Para que no vivas acostumbrado al pasado, para que no vivas acostumbrado al desierto, para que no vivas acostumbrado y ser conformista a lo que está viviendo, y no sacudirte y empezar a orar, empezar a luchar espiritualmente. No te acostumbras a lo que el diablo ha puesto, esa carga, a la cadena que el diablo te ha puesto, y estás de acuerdo con él. No, hermanos. No puedes acostumbrarte a vivir en el desierto o en el pasado. Sacude tu cabeza y empieza a mirar lo que Dios está haciendo en ti.
ya está sucediendo, dice el Señor. Y en Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, algo glorioso. El Dios mismo va a poner dentro de nosotros el mismo. Y haré que caminen en mis estatutos, es decir, que nosotros caminemos en su palabra y guardemos su palabra y la pongamos por obra. Esto ya ha hecho el Señor en nosotros. Él ha puesto dentro de nosotros su Espíritu Santo y puso en nosotros su palabra, lo grabó en nuestro corazón para que nosotros la guardemos y la pongamos por obra. Él lo hace, Él nos ayuda a hacerlo. La Biblia dice que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y no es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, sino es por el poder mismo del Espíritu Santo de Dios que está haciendo esa obra en nosotros. Hermanos, ¿cómo deberíamos vivir entonces este año 2025 o los años que vienen, 2026, 2027, 2028? Sé que el Señor no viene ya. ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo caminar nosotros? Y en primer lugar, deberíamos caminar en fe. No hay nada que hacer. Mi esposa bien dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes tirarte de 5 pisos, tú puedes flagelarte en la espalda, puedes caminar de rodillas 100 cuadras, tú puedes ir caminando haciendo méritos o penitencias. Eso no agrada a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma en la cual yo puedo agradar a Dios es caminando en fe. ¿Y qué cosa es la fe? Es creerle al Señor, es creer que Dios, es creerle a Él, confiar en Él. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. La otra versión dice, la fe, la esperanza de lo que se ve, de lo que no se ve, es la convicción de lo que estamos esperando. Es estar convencido de que lo que tú no ves ahora ya lo tienes en tus manos por la palabra de Dios, siempre bajo la soberanía de nuestro Señor. Así que el caminar en fe es importante, porque la fe permitirá que tú no vivas en temor, que tú no vivas agobiado, que tú no vivas confundido, que tú no vivas en desesperanza, sino al contrario. La fe permitirá que ese temor que está arraigado en tu corazón, que ese temor, ese miedo, ese espanto del mañana esté arraigado en tu corazón, que todo se va a quebrar, que ahora qué va a ser de mi vida. Todas esas palabras, esa fe arrancará de tu corazón ese temor arraigado dentro de ti, porque sabes que el temor trae ceguera de la realidad y ceguera espiritual. No te permite ver lo que Dios está haciendo. Por eso Dios dice en lo que hemos leído en Isaías 48, no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo, no nos damos cuenta. Entonces nos toca caminar en fe. Es tiempo de tomar la decisión de caminar en fe. Y la fe no es ciega, la fe siempre ve, y la fe ve la palabra de Dios, la fe ve su palabra, la fe ve algo, la palabra de Dios. Amén. Así que es importante estudiar la palabra, leer la palabra. En primer lugar, yo tengo que caminar en fe. En segundo lugar, hermanos, debemos ser conscientes que va a venir tiempos turbulentos, pero debemos aprender a dejar todo en la mano del Señor. Debemos recordar, hermanos, que los tiempos que vienen no van a ser tiempos fáciles, ¿ah? Para la humanidad se enfrentará en tiempo de gran turbulencia, confusión, en todo sentido, confusión. Ustedes están viendo que ahorita no se sabe si hay guerra, va a haber guerra nuclear, los ovnis o los drones que han caído en Estados Unidos, los extraterrestres nos están invadiendo, va a haber guerra en Medio Oriente, Rusia va a atacar, etcétera. Hay una confusión total en el mundo. Va a haber hambre, ya no están vendiendo comidas artificiales, etcétera. Está totalmente confundido en todo sentido. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, serán tiempos de preparación. Tiempos en la cual nosotros ahora debemos aferrarnos en la palabra de Dios. Pero también de algunos casos va a haber persecuciones por creer en la palabra de Dios. Muchos vamos a ser perseguidos o van a ser perseguidos. Si ahora con cualquier problemita queremos tirar la toalla, ¿cómo será en tiempo de la persecución, hermanos? Lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a depender de Él, que
Todo lo malo que nos sucede le echamos la culpa a Él. Y yo quiero decirle, no, muchas veces las decisiones malas que hemos tomado trae consecuencias. ¿Ok? Ahora, en tiempo de confusión, en tiempo de persecuciones que nosotros como cristianos podríamos tener, eso podrían ocasionar dudas en nuestro corazón acerca de Dios. Pero no, hermano, no dudes, seamos como los hermanos de los siglos I, II y III de la era cristiana que fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron odiados, fueron golpeados, fueron llevados al foso de los leones, al Coliseo romano. El Estado romano los persiguió. Pero ellos estaban muy convencidos de que no podían tirar la toalla. Veían a sus hijos morir ante sus ojos, o a su esposa, o a su esposo, o a sus padres, pero ellos no tiraban la toalla porque decían, allá en el cielo te voy a volver a ver. Y todos se lo dejaban en la mano del Señor. Hermanos, habrá mucha oposición en este año, tal vez. Mucha oposición para que tú sigas en el camino del Señor Jesucristo. Pero ten en cuenta que solamente con Él tú debes aprender a descansar en el Señor. Tú debes aprender a descansar en el Señor. Dice la palabra en Salmos 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él, confía en Él y Él hará. No te metas. Aprende a esperar en el Señor. Debemos aprender a dejar todo en la mano de Dios. Aquello que está fuera de nuestro control, debemos aprender a dejárselo en la mano del Señor. Hermanos, no podemos cambiar todas las situaciones, no tenemos el poder de cambiar las situaciones que enfrentan nuestros hijos, sus decisiones tomadas en la libertad que ellos decidieron, o la vida de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. O las acciones o las decisiones que han tomado nuestros vecinos o las autoridades del país o las autoridades de otros países que nos van a afectar. No tenemos el control, no podemos cambiarlos, hermanos. Pero ¿saben qué? Pero sí podemos clamar al Señor en oración y confiar que Él sí tiene el poder de intervenir en todos los asuntos, la cual nosotros estamos clamando a Dios. Yo no puedo cambiar mi vida, sigo siendo terco, sigo siendo obstinado. Dios, ayuda a cambiar mi vida, dame un corazón nuevo. Podemos cambiar nuestro corazón, no con nuestra capacidad, sino que darle la libertad a Dios para que intervenga en nuestras vidas, intervenga en la vida de nuestros hijos. No podemos cambiar la vida de nuestros hijos. Me gustaría que mis hijos sean como yo quiero que sean, pero no es así. Yo quiero que sean inversionistas, yo quiero que sean empresarios, pero no son así porque ellos toman sus propias decisiones. ¿Qué hago ahora entonces? Me toca orar por ellos, clamar de rodillas por ellos, clamar de rodillas día y noche. Muchos padres lloramos o lloran por la vida de sus hijos. Tienen un gran dolor, a algunos les atraviesa como una espada de dos filos. Pero ¿saben qué, hermanos? No podemos cambiar su pasado de ellos, pero sí que podemos cambiar el presente y el futuro al orar por ellos, para que Dios pueda ayudarles, encomendar a Dios todo lo que nosotros esperamos. Dice en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No traigamos este año nuestras cargas del pasado, ya no traigamos el dolor del pasado, ya pasó, mis amados hermanos. No permitas que ahora la preocupación te abrume, sino que dejemos todo en la mano del Señor. Él sí puede ayudarnos. No es que va a resolver los problemas, sino que nos puede ayudar a resolver los problemas. Él nos va a ayudar a que nuestra carga sea más ligera. Entre dos es mucho mejor y Él carga más carga que la que nosotros podemos cargar. Así que, hermanos, en el Señor es mejor. Él es fiel para obrar a tu favor. ¿Ok? En medio de las circunstancias más difíciles, hermanos, entendamos que nosotros debemos confiar en nuestro Dios en su totalidad, porque en Cristo encontramos la paz y la seguridad, solo en Él. Amén. Entonces, en segundo lugar, nosotros debemos aprender a confiar en el Señor, que todo lo que nos pase o nos pueda pasar en este año está en el control de Dios, está en la mano de Dios. No podemos controlar todo, entonces lo dejamos en la mano de Dios para que Él pueda hacer lo que Él tiene que hacer.
Es mejor las cosas en la mano del Señor. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos aprender a confiar en Él. Pero también, hermanos, en tercer lugar, es ser obedientes a su palabra. Esto es fundamental para mantenernos libres del error y la mentira. Debemos ser obedientes a su palabra. La obediencia, hermanos, es una característica esencial de quienes han sido hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio derecho, potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. La obediencia es importante. Samuel, en 1 Samuel capítulo 15, verso 22 dice: Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. En aquella época se utilizaba los holocaustos y los sacrificios. Y Dios está diciendo, antes que algo que tú ofrezcas a Dios, es más importante y más valioso el ser obediente, el prestar atención a su palabra, el estar atento a lo que Dios nos dice. Todo, hermanos, lo que conocemos de la palabra de Dios debe reflejarse siempre en nuestra vida. Todo lo que tú conoces de Dios en su palabra, lo que tú hayas alcanzado a entender la palabra, debe reflejarse en nuestras vidas. No basta con aplicar solamente y únicamente los domingos o los días de culto, de reunión o en momentos de dificultad. Cuando necesitamos de Dios, ahí somos bien cristianos, sino que debemos vivir obedientemente conforme a su palabra todos los días. Y en cada decisión y en cada acción debemos tener en cuenta la obediencia a la palabra. La palabra de Dios es una guía constante, hermanos, diseñada para transformar nuestro corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne. Nuestras actitudes también ser transformadas en todo tipo de circunstancia. ¿Ven? Así que debemos ser obedientes a la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diariamente, hermanos, porque de esa manera nosotros demostramos nuestra fe, crecemos en relación con Dios y mostramos que somos luz en medio de la oscuridad y la sal de la tiniebla. Tú y yo debemos caminar de manera libre en Cristo Jesús. Debemos gritar esa libertad que Dios nos dio acerca del pecado. El poder del pecado ya no ejerce sobre nosotros ese dominio, sino que somos libres por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, podemos ser obedientes a su palabra. Podemos ser obedientes a lo que Dios nos dice. Y es importante, hermanos, no solamente ser obedientes, sino aplicar la palabra en nuestras vidas. ¿Y qué nos toca hacer? Ser muy valiente para aplicar esta palabra en nuestras vidas. Es importante ponerla por obra. Es importante practicar la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en Josué capítulo 1, versos 7 al 9, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi hicieron Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es aplicar, ponerla por obra la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice la palabra. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios nos recomienda que tú y yo debemos estudiar la palabra, memorizarla, guardarla, confesarla, para poder ponerla por obra. ¿Y por qué es importante ponerla por obra la palabra de Dios? Porque esto es crucial, hermanos. Demuestra que hemos nacido de nuevo y que nuestra vida está siendo transformada diariamente por el Espíritu Santo. Cuando permitimos que esta palabra guíe nuestras acciones, como hemos visto que Dios enderezará nuestras veredas, damos evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nuestro interior. Dentro de nosotros está obrando el Espíritu Santo, renovándonos y produciendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Como ya hemos leído Josué capítulo 1, versos 7 al 9, debemos ser muy valientes. Y esta transformación no solo es un cambio externo, hermanos, sino un reflejo del poder de Dios operando en lo profundo de nuestro ser. Al caminar conforme a su palabra, hermanos,
experimentamos victoria sobre el pecado, fortaleza para enfrentar las enfermedades el dolor, el luto, pero también nos da la palabra de Dios, nos da sabiduría para superar las dificultades de la vida. La vida nos va a traer todos los días dificultades y problemas, y la única forma de enfrentarla es con la sabiduría que nos ofrece la palabra de Dios. Allí hay pauta de qué es lo que debemos hacer en diferentes situaciones, y como hemos dicho, aprender a clamar a Dios y comenzar a encomendar todo en la mano del Señor. Amén. Hermanos, el vivir en obediencia a la palabra de Dios nos capacita para enfrentar los desafíos de esta vida con esperanza, porque sabemos que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y no solamente eso, hermanos, sino que al poner en práctica la palabra de Dios, estamos también evangelizando, estamos dando a conocer a los demás, dando ese testimonio, esa evidencia de que nuestra vida tiene una fe, pero una fe genuina. Nosotros decimos, no deben mentir y después mentimos, no deben robar y después robamos. No, si yo soy aquel que practica la palabra de Dios, evidencio con mis acciones que soy un hijo de Dios, en primer lugar a nuestra familia y después a los que están afuera. Porque los únicos que pueden decir que tú eres mentiroso son tus hijos, tu esposa o tu esposo. Tú eres un hipócrita, te puede decir, porque ellos nos conocen, saben cómo somos en lo privado. Así que tú y yo debemos aprender a ser lo mismo en lo privado como en lo público. Debemos ser lo mismo, no aparentar una cosa en público y ser otra cosa en privado. Debemos ser siempre los mismos, sin máscara, sin careta. Debemos ser los mismos. Así que tú y yo debemos ser testimonio de que tenemos esa fe genuina. No se trata solo de palabras, hermanos, ni de creencias religiosas, ni de creencias, sino de una vida transformada que glorifica a Dios en todo momento. Debemos aprender a ser consecuentes con nuestras palabras. Si decimos algo, lo hacemos. Si decimos que somos de fe, caminemos en fe, ¿ok? Solo en Cristo encontramos el poder para vivir de esa manera una vida llena de victoria, con dificultades, pero victoriosos en Cristo Jesús, porque Él es nuestra fuente de vida, nuestra fortaleza, nuestra victoria. Y terminamos con esto, hermanos, con esto terminamos. Terminamos con lo que dice Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13. Dice, cuando yo practico la palabra de Dios, el Señor nos dice lo siguiente, y eso grábenlo en su corazón, y si pueden verlo en el canal de YouTube, Rugido a la Libertad, léanlo o escúchenlo varias veces. Dice, Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice la Biblia en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Dios no desea que este año pases lo peor y sea un año de sufrimiento, sino que Dios mismo tiene planes de paz y de bien para ti. Nos toca a nosotros alinearnos y estar alineados a su palabra para vivir de manera pacífica, en esperanza, por medio del conocimiento de la verdad y de la comunión con nuestro Dios. Hermanos, el Señor nos dice que Él te va a dar paz en medio de la tribulación, esperanza en medio del sufrimiento, que algunos tal vez estamos viviendo y experimentando, o algunos están sufriendo todavía. Pero recuerden, el Señor trae paz y te trae esperanza. No quites la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón. La desesperanza es lo peor que puedes tener. Dios te da esperanza, no solo en algunas cosas, sino en todo. No solamente en un área de tu vida, sino en todas las áreas de tu vida. Dios te quiere dar esperanza, Dios te quiere dar tranquilidad. Vive en Él. Amén. Si tienes pedido de oración, escríbenos. Si tienes alguna petición, escríbenos. Vamos a orar por ti. Amén. Vamos a orar por ti.